Agotada después de trabajar 2 turnos seguidos, ella solo quería llegar a casa. Abrió la puerta del auto, se dejó caer en el asiento y cerró los ojos un instante. No notó el aroma distinto, ni los detalles de lujo, y cuando finalmente abrió los ojos, se encontró cara a cara con el millonario Mardone Martins, y la actitud de ella lo sorprendió por completo. Rosa Delgado llevaba 17 horas de pie cuando finalmente le permitieron quitarse el delantal. 17 horas sirviendo mesas, sonriendo a clientes que nunca la miraban a los ojos, limpiando derrames de vino tinto sobre manteles blancos, cargando charolas que parecían volverse más pesadas con cada hora que pasaba. Sus pies palpitaban dentro de los zapatos negros de medio tacón que había comprado usados en el mercado de la Lagunilla. Le quedaban medio número más chicos, pero eran lo único que podía pagar que se viera presentable para trabajar en la Estancia del Valle, uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco. 23 años, recién llegada a la Ciudad de México desde Puebla, sin experiencia, sin contactos, sin nada más que la desesperación de quien necesita sobrevivir en una ciudad que no perdona debilidades. Y los gerentes del restaurante lo sabían. Lo habían sabido desde el momento en que Rosa entró nerviosa a la entrevista, con su currículum impreso en papel bond del más barato y las manos temblando ligeramente mientras lo entregaba. «Necesito que te quedes para el turno de la noche», le había dicho el gerente Villegas esa tarde, cuando Rosa ya se estaba desabrochando el delantal después de un turno de almuerzo que se había extendido hasta las 4 de la tarde. No era una pregunta, era una orden disfrazada de petición. Mariana llamó diciendo que está enferma. Necesitamos a alguien que cubra. Rosa había abierto la boca para decir que no podía, que llevaba desde las 6 de la mañana trabajando, que le dolía todo el cuerpo, que necesitaba descansar. Pero las palabras murieron antes de formarse completamente, porque vio la forma en que Villegas la miraba, esa mirada que decía claramente: «Si dices que no, mañana no vuelvas». «Claro, señor Villegas», había respondido Rosa, tragándose el cansancio. «Sin problema». Villegas asintió sin siquiera agradecerle y se fue dejándola ahí parada en el vestuario de empleados, con el delantal a medio quitar y una sensación de impotencia tan pesada que casi la hace llorar. Don Juan la encontró así 10 minutos después. El viejo cocinero llevaba más de 20 años trabajando en la Estancia del Valle. Había visto ir y venir a docenas de meseros, gerentes, propietarios. Tenía 60 años, el cabello completamente gris y manos curtidas por décadas de trabajo en cocinas calientes, y tenía un corazón que no podía ver sufrir a una muchacha joven sin hacer algo al respecto. «Te obligaron a quedarte», dijo don Juan. No era una pregunta. Rosa asintió parpadeando rápidamente para contener las lágrimas. «Necesito el trabajo, don Juan. Si digo que no, me van a despedir». Lo sé, mija», respondió el viejo cocinero con un suspiro. «Por eso no te dije que te negaras, pero después del turno de noche te llevo a tu casa. No quiero que andes sola en el metro a estas horas». Rosa sintió que algo en su pecho se aflojaba ligeramente. Don Juan siempre hacía eso. Desde su primer día, cuando Rosa no sabía ni cómo usar la máquina de café del restaurante, don Juan había estado ahí, explicándole cosas que nadie más se molestaba en explicar, defendiéndola cuando otros cocineros se burlaban de sus errores, dándole rides cuando sabía que ella no tenía dinero para el taxi. «Gracias, don Juan», susurró Rosa. «No tienes que agradecerme nada», respondió él, dándole una palmadita suave en el hombro. «Ahora ve, el turno de la noche empieza en 10 minutos». Rosa se abrochó el delantal nuevamente, se alisó el cabello que ya se le escapaba del moño bajo que le exigían llevar y volvió al salón principal del restaurante. La Estancia del Valle era exactamente el tipo de lugar donde Rosa nunca habría entrado como cliente. Techos altos con candelabros de cristal, pisos de mármol italiano, mesas con manteles color marfil y arreglos florales que probablemente costaban más que el salario mensual de Rosa. La clientela era igualmente intimidante, empresarios en trajes de miles de pesos, mujeres con joyas que brillaban bajo las luces tenues, parejas que pedían vinos, cuyas botellas costaban lo que Rosa ganaba en una semana, y todos la trataban como si fuera invisible, como si fuera solo un par de manos que traía comida y se llevaba platos sucios. El turno de la noche fue una tortura. Cada paso le dolía. Cada vez que tenía que sonreír, sentía que los músculos de su cara
protestaban por el esfuerzo. A las 10 de la noche, cuando finalmente limpiaron la última mesa y cerraron el restaurante, Rosa apenas podía mantenerse de pie. Don Juan la encontró apoyada contra la pared del vestuario, con los ojos cerrados y una expresión de agotamiento tan profundo que le partió el corazón. «Vámonos, mija», dijo suavemente. «Mi carro está afuera». Rosa asintió sin abrir los ojos. Se quitó el delantal, lo colgó en su casillero con movimientos lentos y torpes y siguió a don Juan hacia la salida trasera del restaurante. El estacionamiento para empleados estaba detrás del edificio, separado del estacionamiento principal, donde los clientes dejaban sus autos de lujo. Era oscuro, iluminado solo por un par de lámparas que parpadeaban intermitentemente. Don Juan siempre estacionaba su viejo Nissan Suru gris cerca de la puerta trasera. Pero esa noche, Rosa estaba tan cansada que sus ojos apenas procesaban lo que veían. Vio un auto gris, vio que la puerta trasera estaba entreabierta, asumió que era el carro de don Juan, que el viejo cocinero ya lo había abierto para que ella subiera. «Gracias, don Juan», murmuró Rosa mientras se deslizaba en el asiento trasero. El interior era más lujoso de lo que recordaba. Los asientos de cuero eran suaves. El olor era diferente. Pero su cerebro estaba demasiado agotado para procesar esas discrepancias. Solo quería cerrar los ojos. Solo necesitaba descansar un momento. Se recostó en el asiento, acurrucándose contra la puerta, y cerró los ojos. El alivio fue instantáneo. Ya no tener que sostener su propio peso. Ya no tener que sonreír. Ya no tener que fingir que estaba bien. 5 minutos, se dijo a sí misma. Solo voy a cerrar los ojos 5 minutos mientras don Juan termina de cerrar la cocina. Pero 5 minutos se convirtieron en 10, y 10 en 15, y antes de que pudiera darse cuenta, Rosa Delgado estaba profundamente dormida en el asiento trasero de un auto que no era de don Juan. Mardone Martins había pasado las últimas 3 horas en una cena de negocios que había querido cancelar. No le gustaban las cenas de negocios. No le gustaba el teatro de fingir que disfrutaba la compañía de hombres que solo querían impresionarlo o sacarle dinero. Pero su abogado había insistido en que era necesario, que estos contactos serían útiles para la expansión de su empresa de desarrollo inmobiliario. Así que Mardone había aceptado. Se había puesto su traje gris oscuro y había pasado 3 horas escuchando conversaciones que lo aburrían profundamente mientras comía un filete que apenas tocó. A sus 37 años, Mardone Martins había aprendido que el dinero no compraba tranquilidad. Había heredado una fortuna considerable de su padre, la había multiplicado por 5 con inversiones inteligentes y ahora tenía más dinero del que podría gastar en 3 vidas, pero vivía con discreción. Manejaba su propio auto, un BMW Serie 5 gris que había comprado usado porque le gustaba y no porque fuera el más caro. Comía en restaurantes buenos, pero no ostentosos. Vestía bien, pero sin logos llamativos, y evitaba llamar la atención siempre que podía. Cuando finalmente se despidió de sus acompañantes de cena y caminó hacia el estacionamiento, lo único en lo que podía pensar era en llegar a su departamento en Las Lomas, quitarse el traje y ver alguna serie mientras se tomaba un whisky. Tal vez llamaría a su hermana, que siempre lo hacía reír con historias sobre sus gemelos de 5 años. Tal vez solo se dormiría. El estacionamiento de la estancia del Valle estaba casi vacío a esas horas. Solo quedaban 3 autos, el suyo, el de alguien del personal que probablemente estaba terminando de limpiar, y otro que no reconoció. Mardone sacó las llaves de su bolsillo, desactivó la alarma con el control remoto y caminó hacia su BMW. Fue entonces cuando notó algo extraño. La puerta trasera estaba entreabierta. Mardone frunció el ceño. Estaba seguro de haberla cerrado bien. Siempre lo hacía. Era meticuloso con esas cosas. ¿Habría intentado alguien robar el auto? No tenía sentido. El sistema de alarma estaba activo y no había sonado. Se acercó con cautela, abrió la puerta completamente y se quedó completamente inmóvil. Había una mujer dormida en su asiento trasero. Llevaba puesto el uniforme de mesera de la estancia del Valle, blusa blanca, falda negra hasta la rodilla, delantal doblado sobre su regazo. Tenía el cabello castaño recogido en un moño despeinado, con mechones escapándose y cayendo sobre su rostro. Dormía acurrucada contra la puerta, con una mano bajo la mejilla y la otra descansando sobre el asiento. Respiraba profunda y regularmente,
completamente ajena al hecho de que estaba durmiendo en el auto de un extraño. Mardone se quedó ahí parado durante un largo momento, sin saber qué hacer. Su primer instinto fue despertarla. Su segundo instinto fue cerrar la puerta silenciosamente y llamar a seguridad del restaurante. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue la forma en que dormía, con esa expresión de agotamiento absoluto incluso en sueños. Tal vez fueron las ojeras oscuras bajo sus ojos. Tal vez fue el hecho de que sus zapatos estaban claramente gastados y le quedaban mal, con rosaduras visibles en sus talones. Mardone Martins había pasado toda su vida rodeado de lujo. Sabía reconocer cuando alguien estaba fingiendo necesidad y también sabía reconocer cuando la necesidad era real. Esta mujer no estaba fingiendo. Cerró la puerta del auto suavemente, dio la vuelta y se sentó en el asiento del conductor. Puso las manos sobre el volante, pero no encendió el motor. Solo se quedó ahí sentado, mirando por el espejo retrovisor a la mujer dormida en su asiento trasero, preguntándose cómo demonios había terminado en esta situación tan surrealista, y preguntándose, también, por qué no podía simplemente despertarla y pedirle que se fuera, porque había algo en ella, algo en la forma en que dormía con tanta vulnerabilidad, con tanta confianza de que estaría segura, que lo hacía querer protegerla en lugar de asustarla. Mardone exhaló lentamente. Esto iba a ser complicado, pero mientras miraba de nuevo por el espejo retrovisor y veía a esa mujer exhausta, durmiendo en su auto, se dio cuenta de algo. No quería que fuera simple. Por primera vez en mucho tiempo, algo había interrumpido su vida perfectamente ordenada. Y extrañamente, no le molestaba tanto como debería. Mardone se quedó sentado en el auto durante 5 minutos completos, sin encender el motor, solo escuchando la respiración suave y regular de la mujer dormida detrás de él. El estacionamiento estaba completamente silencioso ahora. Las luces del restaurante se habían apagado, excepto las de seguridad que iluminaban tenuemente la entrada trasera. Sabía que debía hacer algo. No podía simplemente quedarse ahí toda la noche. Pero cada vez que pensaba en despertarla, en decirle que se había equivocado de auto, algo lo detenía. Tal vez era la forma en que sus manos estaban ligeramente callosas, visibles incluso desde donde estaba sentado, manos que habían trabajado duro. Tal vez era el hecho de que su uniforme, aunque limpio, estaba visiblemente desgastado en los bordes. O tal vez era simplemente que hacía mucho tiempo que Mardone no veía a alguien dormir con tanta necesidad, como si el sueño fuera lo único que la mantenía funcionando. Finalmente, tomó una decisión. Giró la llave en el encendido muy suavemente, tratando de hacer el menor ruido posible. El motor del BMW ronroneó con ese sonido casi silencioso que caracterizaba a los autos de lujo. Rosa no se movió. Mardone ajustó el espejo retrovisor para poder verla mejor mientras manejaba. Seguía profundamente dormida, acurrucada en posición fetal, con el delantal hecho una bola bajo su cabeza, como si fuera una almohada improvisada. Mardone salió del estacionamiento lentamente, tomando las calles con cuidado extra para evitar baches o frenadas bruscas. No sabía exactamente qué estaba haciendo. No había pensado en un plan. Solo sabía que no podía despertarla en un estacionamiento vacío a las 11 de la noche y simplemente irse. Eso sería cruel. Y Mardone Martins podía hacer muchas cosas, pero no cruel. Condujo sin rumbo durante unos minutos, dando vueltas por las calles iluminadas de Polanco mientras pensaba en sus opciones. Opción 1. Despertarla ahora, explicarle el malentendido, ofrecerle llevarla a su casa. Sensato, razonable. Probablemente lo que cualquier persona normal haría. Opción 2. Llevarla directamente a la dirección que seguramente el restaurante tenía en sus archivos de empleados. Pero eso significaría tener que llamar al restaurante, despertar a alguien y complicar innecesariamente las cosas. Opción 3. Dejarla dormir un poco más, al menos hasta que estuviera lo suficientemente descansada como para no colapsar cuando finalmente despertara. Mardone eligió la opción 3 sin analizar demasiado por qué. Condujo hacia las lomas, hacia su propio departamento, con una mujer desconocida dormida en su asiento trasero y la vaga sensación de que estaba cometiendo algún tipo de locura justificada. El trayecto tomó 20 minutos. Rosa no se despertó ni una sola vez, ni siquiera cuando Mardone
Tuvo que frenar bruscamente en un semáforo porque un taxi se le cerró. Cuando llegó al edificio donde vivía, saludó al guardia de seguridad con un gesto de la mano. Miguel, el guardia nocturno, frunció el ceño al ver que Mardone no bajaba del auto inmediatamente. Se acercó a la ventanilla. «¿Todo bien, señor Martins?», preguntó Miguel, inclinándose ligeramente para mirar el interior del auto. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio a Rosa dormida en el asiento trasero. «Todo bien, Miguel», respondió Mardone rápidamente. «Es una amiga. Tuvo un día muy largo. Está descansando». Miguel lo miró con expresión escéptica pero profesional. «¿Necesita ayuda para subirla, señor?» «No, gracias. Puedo manejarla». La elección de palabras fue desafortunada. Miguel levantó una ceja, pero no dijo nada. Simplemente asintió y volvió a su puesto. Mardone estacionó en su lugar asignado del estacionamiento subterráneo. Apagó el motor y finalmente se giró completamente para mirar a la mujer dormida. Ahora que tenía mejor iluminación, podía ver más detalles. Tenía el rostro delgado, con pómulos marcados que sugerían que probablemente no comía tan regularmente como debería. Pestañas largas que proyectaban sombras suaves sobre sus mejillas. Una pequeña cicatriz en la barbilla, apenas visible, y esa expresión de agotamiento que ni siquiera el sueño profundo podía borrar completamente. «Bien», murmuró Mardone para sí mismo. «Ahora tienes que despertarla». Pero no lo hizo. No inmediatamente. Primero sacó su teléfono y buscó el número del restaurante. Lo tenía guardado de las veces que había hecho reservaciones. Llamó. Después de 6 tonos, alguien contestó. «¿Bueno?». Era una voz masculina, mayor, con acento que Mardone no pudo identificar inmediatamente. «Buenas noches. Disculpe la hora. Soy cliente del restaurante y tengo una situación un poco inusual. Una de sus meseras se quedó dormida en mi auto por error». Hubo un silencio del otro lado. Luego, «¿Rosa?». «No sé su nombre. Cabello castaño, uniforme de mesera, 20 y tantos años». «Rosa», confirmó la voz con un suspiro que sonaba a preocupación genuina. «Dios mío, ¿dónde está? ¿Está bien?». «Está bien, está durmiendo. Creo que estaba esperando a alguien y confundió mi auto con otro». «Esperándome a mí», dijo la voz. «Soy Juan, el cocinero. Siempre la llevo a su casa, pero esta noche tuve que volver a la cocina porque se me olvidó apagar una estufa. Cuando regresé al estacionamiento ya no estaba. Pensé que había tomado un taxi». Mardone procesó esa información. «Entiendo. ¿Puede darme su dirección? La llevaré». Don Juan dudó. «No sé si debería dar esa información, señor. No lo conozco». Era una respuesta razonable, prudente incluso. Mardone lo respetó. «Tiene razón. Soy Mardone Martins. Como dije, soy cliente regular del restaurante. Puede verificar mi nombre con el gerente Villegas si gusta, o puedo llevarla de vuelta al restaurante y usted puede recogerla ahí». Otro silencio. Luego, «¿La trató bien? ¿No la asustó?». La pregunta tenía un peso protector que hizo que Mardone sintiera algo parecido al respeto por este hombre que nunca había visto. «Ni siquiera la he despertado todavía», admitió Mardone. Parecía necesitar el descanso. Don Juan soltó una risa suave, casi incrédula. «Pobre niña. La obligaron a hacer doble turno hoy. Lleva 17 horas trabajando». 17 horas. Mardone sintió algo apretarse en su pecho. Por eso no quería despertarla bruscamente. «Mire, señor Martins», dijo don Juan después de un momento, «voy a confiar en usted porque mi instinto me dice que es buena persona. Pero si le hace algo a esa muchacha, yo mismo voy a buscarlo. ¿Entendido?». «Entendido», respondió Mardone, y lo decía en serio. Don Juan le dio la dirección, un edificio en la colonia Guerrero a casi 40 minutos de donde estaba Mardone. No era un buen barrio. No era un barrio peligroso necesariamente, pero tampoco era donde Mardone dejaría a una mujer sola a medianoche. «Gracias, don Juan. La llevaré segura. Que Dios lo bendiga, señor». Colgaron. Mardone se quedó sentado durante otro momento, mirando la dirección en su teléfono. Luego miró de nuevo a Rosa. Seguía dormida, ajena a todo, y Mardone tomó otra decisión impulsiva que no se molestó en analizar demasiado. No iba a llevarla a esa dirección. No esta noche. No cuando estaba tan vulnerable, tan agotada que probablemente no podría ni subir las escaleras de su edificio sin colapsar. La llevaría a su departamento, le daría la habitación de huéspedes, la dejaría dormir de verdad, sin tener que preocuparse por nada. Y mañana, cuando estuviera descansada, le explicaría todo y la llevaría a casa.
Era una decisión terrible, completamente inapropiada. Probablemente la asustaría cuando despertara. Pero Mardone ya estaba bajando del auto, abriendo la puerta trasera con cuidado y deslizando un brazo bajo las rodillas de Rosa y otro bajo su espalda. Ella pesaba menos de lo que esperaba. Cuando la levantó, Rosa murmuró algo incomprensible y se acurrucó instintivamente contra su pecho buscando calor. Mardone se quedó inmóvil por un segundo, con esta mujer desconocida en brazos, preguntándose si había perdido completamente la cabeza. Probablemente sí, pero siguió caminando hacia el elevador de todas formas. Miguel lo vio pasar con Rosa en brazos y no dijo nada, aunque sus cejas casi desaparecieron en su línea de cabello. Mardone le dirigió una mirada que claramente decía «ni una palabra», y Miguel asintió, volviendo su atención a la pantalla de seguridad. El elevador subió hasta el piso 12 en silencio. Rosa seguía dormida, con la cabeza apoyada contra el hombro de Mardone y una mano aferrada inconscientemente a la solapa de su saco. Cuando llegó a su departamento, Mardone tuvo que hacer malabarismos para sacar las llaves sin dejar caer a Rosa. Finalmente, logró abrir la puerta y entró, cerrándola suavemente detrás de él con el pie. El departamento estaba a oscuras y silencioso. Mardone no encendió las luces principales, solo las tenues del pasillo, mientras caminaba hacia la habitación de huéspedes. Era un espacio simple pero cómodo, una cama queen size con sábanas blancas de algodón egipcio, un buró con una lámpara, un sillón junto a la ventana. Mardone depositó a Rosa sobre la cama con cuidado. Ella se hundió en el colchón con un suspiro de alivio, girando sobre su costado y acurrucándose en posición fetal otra vez. Tenía puestos todavía los zapatos. Mardone dudó. Luego decidió que sería más cómodo sin ellos. Se arrodilló junto a la cama y le quitó los zapatos negros con cuidado. Fue entonces cuando vio las ampollas. Tenía los talones en carne viva, con la piel roja e irritada, claramente de zapatos que no le quedaban bien y de estar de pie demasiadas horas. Algunas de las ampollas estaban reventadas. Debía dolerle horrores. Mardone sintió una ráfaga de algo parecido a la rabia. ¿Qué clase de lugar obligaba a alguien a trabajar 17 horas seguidas hasta el punto de destruirle los pies? Se levantó, fue al baño de la habitación de huéspedes y buscó en el botiquín hasta encontrar crema antibiótica y curitas. Regresó a la habitación y con cuidado casi clínico limpió las ampollas y aplicó la crema. Rosa ni siquiera se movió. Estaba tan profundamente dormida que podría haber dormido a través de un terremoto. Cuando terminó, Mardone cubrió a Rosa con una manta ligera, dejó un vaso de agua en el buró y salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta. Ya en la sala, se sirvió ese whisky que había estado anticipando toda la noche. Se sentó en el sofá, con el vaso en la mano, mirando hacia el pasillo que llevaba a la habitación de huéspedes. Había una mujer desconocida durmiendo en su departamento, una mujer cuyo nombre apenas conocía, una mujer que probablemente lo iba a odiar cuando despertara y se diera cuenta de dónde estaba. Y sin embargo, Mardone no se arrepentía. Tomó un sorbo de whisky, dejó que el líquido ámbar quemara suavemente su garganta y se preguntó cuándo exactamente su vida ordenada y predecible había dado este giro tan extraño. Pero mientras se recostaba en el sofá, con el vaso descansando sobre su pecho y los ojos cerrados, Mardone Martin sonrió, porque por primera vez en años algo lo había sorprendido. Algo había interrumpido su rutina perfecta. Y aunque sabía que mañana tendría que dar muchas explicaciones, aunque sabía que probablemente había cometido una imprudencia monumental, no podía negar la verdad. Se sentía más vivo esta noche que en los últimos 6 meses. Y todo por una mujer agotada que había entrado en el auto equivocado. Rosa despertó con la sensación de que algo estaba profundamente mal. No mal en el sentido de peligro, sino mal en el sentido de que nada a su alrededor era familiar. La luz que se filtraba por las cortinas era demasiado suave. El colchón bajo su cuerpo era demasiado cómodo. Las sábanas olían a detergente caro, no al suavizante barato que ella compraba en el mercado. Y lo más importante, no estaba en su cama. Rosa abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz dorada de la mañana. El techo que vio no era el suyo. Era alto, blanco, con molduras elegantes que definitivamente no existían en su departamento de renta congelada en La Guerrero. El pánico comenzó a trepar por su garganta.
Se incorporó bruscamente, demasiado rápido, y el mundo giró ligeramente. Miró a su alrededor con ojos muy abiertos. La habitación era hermosa, minimalista pero claramente cara. Paredes color beige claro, un sillón junto a la ventana, un buró con una lámpara moderna. Y ella estaba ahí, todavía con su uniforme de mesera, arrugado y oliendo ligeramente a comida del restaurante. ¿Qué demonios había pasado? Su último recuerdo claro era salir del restaurante con Don Juan, caminar hacia el estacionamiento, ver un auto gris, subirse, y luego, nada. Rosa se llevó las manos a la cabeza, tratando de forzar a su cerebro a recordar. Se había subido al auto equivocado. ¿Dónde estaba? ¿De quién era este lugar? Sus pies tocaron el piso, y Rosa hizo una mueca de dolor. Le dolían horrores. Miró hacia abajo y se quedó helada. Alguien le había quitado los zapatos. Alguien le había curado las ampollas. Tenía curitas en ambos talones, aplicadas con cuidado, y podía oler el leve aroma medicinal de alguna crema antibiótica. El pánico se intensificó. Alguien la había tocado mientras dormía. Alguien la había traído aquí. Alguien le había quitado los zapatos y curado los pies. Rosa se puso de pie demasiado rápido, ignorando el dolor que le atravesó las plantas. Tenía que salir de ahí. Tenía que entender qué había pasado. Tenía que... La puerta de la habitación se abrió. Rosa dejó de respirar. Un hombre entró con una bandeja en las manos. Alto, tal vez 1,85 m, cabello oscuro ligeramente despeinado, ojos color café que la miraron con una mezcla de preocupación y algo que Rosa no supo identificar. Vestía pantalones de pijama grises y una camiseta blanca simple, descalzo. Claramente acababa de despertar también. «Buenos días», dijo el hombre con voz suave, como si estuviera tratando de no asustar a un animal herido. «Sé que esto debe ser muy confuso. Por favor, déjame explicarte antes de que salgas corriendo». Rosa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El hombre dejó la bandeja sobre el buró. Había café, pan dulce, fruta cortada, como si esto fuera normal, como si tener a una mesera desconocida en tu habitación de huéspedes fuera algo cotidiano. «Me llamo Mardone Martins», continuó él manteniendo distancia, claramente consciente de lo aterrada que Rosa debía verse. «Anoche cenaba en la estancia del valle. Cuando salí, te encontré dormida en mi auto. Creo que lo confundiste con el auto de Don Juan». Don Juan. El nombre hizo que algo en el cerebro de Rosa se conectara. El auto gris. Había asumido que era el Nissan de Don Juan, pero había sido el auto de este hombre, de este extraño. «¿Por qué no me despertó?», logró preguntar Rosa con la voz temblorosa. «Iba a hacerlo», admitió Mardone, «pero parecías tan agotada que no pude. Llamé a Don Juan. Me dio tu dirección. Iba a llevarte a casa, pero...» Se detuvo, pasándose una mano por el cabello. «Te vi los pies, vi las ampollas, y supe que si te llevaba a tu departamento en ese estado, probablemente no podrías ni subir las escaleras. Así que tomé una decisión probablemente estúpida e inapropiada. Te traje aquí, a mi departamento. Te dejé dormir en la habitación de huéspedes». Rosa lo procesó lentamente. Este hombre, este extraño, en lugar de despertarla o llevarla a casa, la había traído a su departamento. Le había curado los pies. La había dejado dormir. ¿Y no hizo nada más? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Sonaba acusatoria, defensiva. Mardone la miró directo a los ojos. «No, solo te quité los zapatos porque pensé que estarías más cómoda. Vi las ampollas y las curé porque se veían infectadas, eso es todo. No te toqué de ninguna otra manera, te lo juro». Había algo en su voz, algo honesto y directo que hizo que Rosa quisiera creerle. «¿Por qué?», preguntó Rosa. «¿Por qué hacer todo esto por una extraña?». Mardone se encogió de hombros. «Porque parecías necesitarlo y porque yo podía ayudar». Era una respuesta simple, demasiado simple. La gente no hacía cosas así. La gente no llevaba extrañas a sus casas y las cuidaba sin esperar nada a cambio. Rosa había aprendido eso de la manera difícil durante sus 23 años de vida. «No te creo», dijo Rosa, aunque no estaba segura de si era verdad. «Nadie hace eso sin querer algo a cambio». Mardone la miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Tienes razón en desconfiar. No me conoces. Hice algo que probablemente te asustó. Y lo lamento». Se dio la vuelta hacia la puerta. «Tu teléfono está en el buró. Puedes llamar a Don Juan si quieres verificar que realmente hablé con él anoche».
Puedes llamar a quien quieras, y cuando estés lista, te llevaré a donde necesites ir. Pero primero, come algo, por favor. Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Rosa se quedó ahí parada, temblando ligeramente, tratando de procesar todo. Su teléfono. Lo buscó frenéticamente en el buró. Ahí estaba, junto al vaso de agua que alguien que Mardone había dejado para ella. Tenía 3 llamadas perdidas de don Juan y 2 mensajes de texto. Rosa abrió los mensajes con manos temblorosas. «Mija, un señor me llamó anoche diciendo que te encontró dormida en su auto. Se llama Mardone Martins. Dice que te va a cuidar. Espero que estés bien. Llámame cuando despiertes». El segundo mensaje. «Ya es de mañana y no has llamado. Estoy preocupado. Pero el señor Martins me mandó un mensaje hace 1 hora diciendo que seguías dormida y que estabas bien. Parece buena persona, pero igual llámame». Rosa marcó el número de don Juan con dedos torpes. Él contestó al primer tono. «Rosa, ¿estás bien?» «Estoy bien, don Juan», respondió Rosa, y se sorprendió al descubrir que era verdad. «Estoy en el departamento del señor Martins. Él me trajo aquí anoche». «Lo sé, mija. Hablamos. Me dio buena impresión». «¿Te trató bien?» Rosa miró hacia la puerta cerrada, hacia la bandeja con comida, hacia sus pies vendados. «Sí», admitió. «Me trató bien». «¿Bien?» Porque si no, iba a ir personalmente a partirle la cara, millonario o no. Rosa soltó una risa que era mitad sollozo. «Gracias, don Juan. ¿Necesitas que vaya por ti?» «No, creo que estoy bien. Pero gracias». Colgaron. Rosa se sentó en el borde de la cama, todavía procesando. Este hombre, este Mardone Martins, realmente solo había querido ayudar. La había cuidado, sin pedir nada a cambio. Al menos hasta ahora. Su estómago gruñó. Rosa miró la bandeja de comida. El café olía increíble. El pan dulce se veía recién hecho. Y ella no había comido nada desde el almuerzo de ayer, 17 horas atrás. Tomó una decisión. Comió. Y mientras comía, se permitió llorar un poco. Por el agotamiento, por el miedo, por el alivio de descubrir que todavía había gente buena en el mundo. Cuando terminó, Rosa se lavó la cara en el baño adjunto. El baño era tan lujoso como el resto del departamento. Mármol, accesorios cromados, toallas tan suaves que parecían nubes. Había un cepillo de dientes nuevo todavía en su empaque sobre el lavabo. Rosa lo usó, agradecida. Se miró en el espejo. Tenía el cabello hecho un desastre, el uniforme arrugado, ojeras profundas. Se veía exactamente como lo que era, una mujer que había trabajado 17 horas seguidas y había dormido en un auto, pero se sentía mejor, descansada. Los pies todavía le dolían, pero menos. Salió de la habitación descalza, siguiendo el sonido de movimiento que venía de lo que asumió era la cocina. Mardone estaba ahí, preparando más café. Se giró cuando la escuchó entrar. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Mejor», admitió Rosa. «Gracias, por todo, por dejarme dormir, por curarme los pies, por no ser un monstruo». Mardone sonrió levemente. El estándar está bastante bajo si no ser un monstruo merece agradecimiento. Rosa no pudo evitar soltar una risa pequeña. «Sí, bueno, mi experiencia me ha enseñado a esperar lo peor». «Lo siento», dijo Mardone, y sonaba genuino. Nadie debería tener que vivir así. Hubo un silencio cómodo. Rosa se sentó en uno de los taburetes de la barra de la cocina. Mardone le sirvió más café sin preguntar. «¿Cuánto tiempo dormí?», preguntó Rosa. «Aproximadamente 11 horas», respondió Mardone. «Son casi las 10 de la mañana. 11 horas». Rosa no recordaba la última vez que había dormido 11 horas seguidas. «Debo ir a trabajar», dijo Rosa de repente, con pánico en la voz. «Mi turno empieza a las 11». «No», dijo Mardone con firmeza. Rosa parpadeó. «¿Qué? ¿Que no vas a ir a trabajar hoy? No con los pies en ese estado. No después de trabajar 17 horas ayer. Llamé al restaurante esta mañana. Hablé con el gerente Villegas. Le dije que tenías una emergencia médica y que no irías hoy». Rosa lo miró con la boca abierta. «¿Hizo qué?». «Le dije la verdad, que tenías los pies destrozados por trabajar demasiadas horas con zapatos inadecuados, que necesitabas descansar y que si tenía algún problema con eso podía llamarme directamente». Su voz se endureció ligeramente. «También le mencioné que soy cliente frecuente y que estaría muy interesado en hablar con el dueño sobre las condiciones laborales de su personal».
Rosa no sabía si reír o llorar. «Me van a despedir». «No te van a despedir», dijo Mardone con confianza. «Y si lo hacen, te conseguiré otro trabajo, uno mejor». «No me conoce», protestó Rosa. «No puede simplemente arreglar mi vida así». «Tienes razón», admitió Mardone. «No te conozco, todavía, pero me gustaría conocerte, si me dejas». Rosa lo miró, realmente lo miró. Este hombre que había interrumpido su vida de la manera más extraña posible, que la había cuidado cuando estaba vulnerable, que había llamado a su trabajo para defenderla, que le estaba ofreciendo ayuda sin pedir nada a cambio. Era peligroso, no en el sentido físico, sino en el sentido de que Rosa podría acostumbrarse a esto, a que alguien se preocupara por ella, a que alguien quisiera ayudar, y cuando ese alguien se fuera, como inevitablemente lo haría, le dolería. «¿Por qué?», preguntó Rosa otra vez. «¿Por qué quiere conocerme? Soy solo una mesera». «No eres solo nada», respondió Mardone. «Eres una mujer que trabaja 17 horas seguidas, con los pies sangrando y no se queja. Eres alguien que inspira tanta lealtad en Don Juan que amenazó con partirme la cara si te hacía daño. Eres...» Se detuvo, como si se diera cuenta de que estaba revelando demasiado. «Eres interesante, y hace mucho tiempo que nada me parece interesante». Rosa sintió que algo en su pecho se aflojaba, algo que había estado apretado durante tanto tiempo que ya ni siquiera lo notaba. «Está bien», dijo finalmente. «Conózcame, pero tengo que ir a mi departamento, necesito cambiarme, necesito procesar todo esto». «Por supuesto», respondió Mardone inmediatamente. «Te llevo, cuando estés lista». Rosa asintió, terminó su café, y mientras Mardone iba a cambiarse para salir, Rosa se quedó sentada en esa cocina lujosa, en ese departamento que era más grande que su edificio entero, y se preguntó si su vida acababa de cambiar completamente, porque algo le decía que sí, que este hombre, este Mardone Martins, que la había encontrado dormida en su auto y había decidido cuidarla en lugar de despertarla, iba a ser importante, más importante de lo que debería ser un extraño. Y eso la aterraba y la emocionaba en igual medida. El viaje al departamento de Rosa fue silencioso, pero no incómodo. Mardone manejaba con cuidado, tomando las calles con una familiaridad que sugería que conocía bien la ciudad. Rosa iba en el asiento del pasajero esta vez, muy consciente de cada detalle del auto, que la noche anterior había confundido con el viejo Nissan de Don Juan. El interior olía a cuero y a ese aroma indefinible de lujo discreto. La música que sonaba bajita era jazz suave. Todo era tan diferente de su vida cotidiana que Rosa se sentía como si estuviera en una película. «¿En qué estás pensando?», preguntó Mardone después de un rato, sin apartar los ojos del camino. Rosa lo consideró por un momento. «¿En que tu auto es muy diferente al de Don Juan?». Mardone soltó una risa. «Imagino que sí. ¿Cómo no te diste cuenta anoche?». «Estaba muy cansada», admitió Rosa. «Creo que podría haberme subido a un camión de basura y no lo habría notado». 17 horas, dijo Mardone, y había algo en su voz, algo que sonaba a rabia contenida. «Don Juan me dijo que trabajaste 17 horas ayer. ¿Eso es normal?». Rosa se encogió de hombros, incómoda. «A veces, cuando necesitan que alguien cubra turnos extras. ¿Y siempre te eligen a ti?». Era una pregunta simple pero cargada. Rosa supo la respuesta antes de decirla. «Soy la más nueva, la que tiene menos experiencia, la que menos puede decir que no». «Eso es explotación», dijo Mardone sin rodeos. «Sé que probablemente no quieres escucharlo, pero es lo que es. Te están explotando porque saben que no tienes opciones». Rosa sintió que algo defensivo se levantaba en su pecho. «Es trabajo honesto. Gano dinero limpiamente. No estoy haciendo nada malo». «No dije que estuvieras haciendo algo malo», la corrigió Mardone suavemente. «Dije que ellos están haciendo algo malo. Hay una diferencia». Rosa no supo qué responder a eso. Miraron por la ventana mientras entraban a la colonia Guerrero. Vio cómo Mardone observaba las calles con atención, no con desprecio o miedo, solo con curiosidad genuina, como si nunca hubiera estado en esta parte de la ciudad. Probablemente nunca había estado. «Es ahí», señaló Rosa hacia un edificio de 4 pisos con fachada de concreto deslavado. «El tercero». Mardone estacionó frente al edificio. Rosa esperaba que hiciera algún comentario sobre el vecindario, sobre el estado del edificio, sobre el obvio contraste con su mundo de las lomas. Pero no dijo nada,
Solo apagó el motor y la miró. ¿Quieres que suba contigo?, preguntó. Rosa dudó. Dejar que Mardone viera su departamento se sentía como cruzar otra línea, como invitarlo a ver exactamente qué tan diferente era su vida de la de él. Pero también se sentía cansada de fingir, de pretender que no necesitaba ayuda, de actuar como si tuviera todo bajo control cuando claramente no lo tenía. Sí, dijo finalmente, pero te advierto que no es como tu departamento. No esperaba que lo fuera, respondió Mardone. Subieron las escaleras juntos. Rosa cojeaba ligeramente, sus pies todavía protestando cada paso a pesar de las curitas y la crema. Mardone caminaba detrás de ella, claramente listo para sostenerla si tropezaba. Cuando llegaron al tercer piso, Rosa sacó sus llaves con manos que temblaban ligeramente. No por miedo, sino por vergüenza anticipada. Su departamento era minúsculo, un estudio de tal vez 30 metros cuadrados que hacía las veces de dormitorio, sala y comedor. La cocina era una cocineta en un rincón. El baño era tan pequeño que apenas cabía el retrete y una regadera sin tina, pero estaba limpio. Rosa se aseguraba de eso, porque aunque fuera pobre, no tenía que ser sucia. Abrió la puerta y entró, consciente de cómo Mardone la seguía. Vio su departamento a través de los ojos de él, la cama individual contra la pared, el colchón delgado con sábanas lavadas hasta quedar descoloridas, la mesa plegable que servía como comedor, el pequeño refrigerador que hacía ruido constantemente, la ventana con vista a la pared del edificio de al lado. «Es pequeño», dijo Rosa, odiando cómo sonaba su voz. Defensiva, avergonzada, pero es mío. Pago mi renta a tiempo. Nunca le he quedado mal a la dueña. Mardone la miró. «¿Por qué suenas como si tuvieras que justificarte?». Rosa parpadeó. «¿Qué? Tu departamento, tu vida. No me debes explicaciones. No me debes justificaciones». Se acercó a la ventana mirando hacia afuera. «Vives aquí porque es lo que puedes pagar con lo que ganas. No hay nada de qué avergonzarse en eso. Pero comparado con tu departamento», empezó Rosa. «Mi departamento es más grande porque tengo más dinero», la interrumpió Mardone, girándose para mirarla. «Eso no me hace mejor persona, solo me hace más rico. Y la riqueza, Rosa, es mayormente suerte. Suerte de nacer en la familia correcta, en el momento correcto, con las oportunidades correctas». Hizo una pausa. «Tú trabajas 17 horas seguidas con los pies sangrando. Yo muevo dinero en una computadora. ¿Cuál de los dos trabaja más duro?». Rosa no supo qué decir. Nunca había conocido a alguien rico que hablara así, que reconociera su privilegio en lugar de pretender que se lo había ganado todo solo. «Voy a cambiarme», murmuró finalmente, yendo hacia el pequeño closet que hacía las veces de vestidor. «Toma tu tiempo», respondió Mardone, sentándose en la única silla que había junto a la mesa plegable. Rosa se cambió rápido, poniéndose unos jeans limpios y una blusa simple de algodón. Se cepilló el cabello y se lo dejó suelto por primera vez desde que Mardone la conocía. Cuando salió, lo encontró mirando las fotografías que tenía pegadas en la pared. Eran pocas, una de su madre en Puebla, sonriendo frente a su puesto de frutas en el mercado. Una de Rosa el día de su graduación de secundaria, la única de su familia que había terminado la escuela. Una de ella y don Juan afuera del restaurante, tomada el día que la contrataron. «Tú, mamá», dijo Mardone señalando la primera foto. «Se parecen. Todos dicen eso», respondió Rosa acercándose. «Ella vende fruta en Puebla. Lleva toda su vida haciéndolo. ¿Por eso viniste a la ciudad? ¿Para ayudarla?». Rosa asintió. «Le mando dinero cada mes. Para su medicina, tiene diabetes y la insulina es cara». «¿Y tú?», preguntó Mardone. «¿Qué hay de ti? ¿Qué quieres tú?». Nadie le había preguntado eso jamás. Ni su madre, que asumía que Rosa solo quería ayudar a la familia. Ni don Juan, que la veía como una niña que cuidar. Ni los gerentes del restaurante, que la veían como un par de manos que trabajaban barato. «No lo sé», admitió Rosa. «Nunca he tenido el lujo de querer cosas para mí». Mardone la miró con una expresión que Rosa no supo interpretar. «¿Y si lo tuvieras? Si pudieras querer cualquier cosa, ¿qué sería?». Rosa lo pensó, realmente lo pensó. «Estudiar», dijo finalmente. «Siempre quise estudiar, terminar la preparatoria, tal vez ir a la universidad, ser nutrióloga, ayudar a personas como mi mamá a comer mejor, a cuidarse». Sus ojos se iluminaron al hablar de eso. «Pero cuesta dinero, dinero que no tengo». «¿Qué pasaría si yo te ayudara?», preguntó Mardone.
Rosa retrocedió como si la hubieran quemado. No, no puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque no te conozco. Porque apenas ayer te encontré dormida en tu auto. Porque se detuvo, buscando las palabras correctas. Porque cuando aceptas ayuda de alguien, le debes algo. Y yo no quiero deberle nada a nadie. ¿Y si no fuera ayuda?, preguntó Mardone. ¿Y si fuera una inversión? Rosa frunció el ceño. No entiendo. Trabajo en desarrollo inmobiliario. Tengo dinero, más del que necesito. Pero lo que no tengo es propósito. No tengo algo que me haga sentir que mi dinero está haciendo algo bueno. Se acercó a ella, pero manteniendo distancia respetuosa. Invierte en ti. Te pago la escuela. A cambio, cuando te gradúes y seas nutrióloga, ayudas a personas que lo necesitan, como tu mamá, como otras personas en Puebla que no pueden pagar nutriólogos caros. Hizo una pausa. No me deberías nada. Sería un intercambio justo. Yo invierto dinero. Tú inviertes trabajo y ayudas a otros, todos ganan. Rosa lo miró buscando la trampa. Tenía que haber una trampa. Nadie ofrecía cosas así sin esperar algo a cambio. ¿Y qué ganas tú?, preguntó con sospecha. Gano saber que hice algo que importa, respondió Mardone simplemente. Gano conocerte mejor, porque me intrigas, Rosa. Me intriga tu fuerza, tu determinación, tu refusal a rendirte incluso cuando todo está en tu contra. La miró directo a los ojos. Y gano tal vez una amiga, porque si soy honesto tengo muchos socios de negocios y 0 amigos reales. Rosa sintió que sus defensas comenzaban a agrietarse. No me conoces lo suficiente para querer ser mi amigo. Entonces dame la oportunidad de conocerte, dijo Mardone. Sin presión, sin expectativas, solo déjame estar en tu vida. Y si después de un tiempo decides que soy un imbécil pretencioso, que solo quería sentirse bien consigo mismo, puedes decírmelo a la cara y nunca volveré a molestarte. Rosa se rió a pesar de sí misma. Imbécil pretencioso. Mis palabras exactas, confirmó Mardone con una sonrisa. Rosa lo estudió. Este hombre extraño que había irrumpido en su vida de la manera más inesperada, que la había cuidado cuando estaba vulnerable, que le estaba ofreciendo algo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Está bien, dijo finalmente. Conóceme, sé mi amigo, pero vamos despacio. Necesito confiar en ti primero. Por supuesto, respondió Mardone. A tu ritmo, siempre. Y en ese momento, de pie en ese departamento minúsculo con la luz del mediodía filtrándose por la ventana, algo cambió entre ellos. No fue dramático, no fue explosivo, fue sutil, como el primer brote de algo que podría crecer en algo hermoso si se le daba el tiempo y cuidado correctos. ¿Tienes hambre?, preguntó Mardone después de un momento. Siempre, admitió Rosa. Vamos a comer algo. Tú eliges el lugar y me cuentas más sobre esa idea de ser nutrióloga. Rosa asintió, sintiendo algo parecido a la esperanza florecer en su pecho, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba preguntándole qué quería ella, no qué podía hacer por otros, no cómo podía ayudar, solo qué quería, y esa simple pregunta cambiaba todo. Las siguientes semanas fueron como vivir en un sueño del que Rosa temía despertar. Mardone cumplió su palabra, no presionó, no exigió, simplemente estuvo ahí. Empezó con cosas pequeñas, la recogía después de sus turnos en el restaurante, no porque ella lo pidiera, sino porque había memorizado su horario y simplemente aparecía. Al principio, Rosa protestó. «Tienes mejores cosas que hacer que ser mi chofer», le decía. «No realmente», respondía Mardone con esa sonrisa suave que Rosa estaba empezando a reconocer. «Mi vida es aburrida, tú la haces interesante». Y Rosa, a pesar de todas sus defensas, empezó a creer que tal vez esto era real, que tal vez Mardone realmente solo quería conocerla, que tal vez, solo tal vez, merecía algo bueno en su vida. Cenaban juntos 2 o 3 veces por semana, nunca en lugares lujosos donde Rosa se sintiera fuera de lugar. Mardone la dejaba elegir, taquerías en esquinas, fondas familiares, mercados donde Rosa conocía a los vendedores por nombre, y Mardone se adaptaba con una facilidad que sorprendía a Rosa. «¿No extrañas los restaurantes elegantes?», le preguntó Rosa una noche, mientras comían tacos al pastor en un puesto callejero. Mardone masticó pensativamente. «Esos lugares son para impresionar a clientes. Esto», señaló el taco en su mano, «esto es para disfrutar. Hay una diferencia». Rosa sonrió.
Y en ese momento, bajo las luces parpadeantes del puesto de tacos, con salsa verde manchando la camisa de Mardone y el ruido de la ciudad a su alrededor, Rosa se dio cuenta de algo aterrador. Se estaba enamorando de él. No era solo agradecimiento, no era solo porque la ayudara o porque tuviera dinero, era porque Mardone la veía, realmente la veía, no como una mesera, no como un proyecto de caridad, sino como Rosa, como una persona completa con sueños y miedos y opiniones que importaban, y eso era más seductor que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Don Juan lo notó primero. «Ese hombre te mira diferente», comentó una tarde mientras limpiaban la cocina del restaurante. Rosa fingió no entender. «¿Qué quieres decir?» «Mija, tengo 60 años. He visto suficiente vida para reconocer cuando un hombre está enamorado». Don Juan la miró con esos ojos sabios. «¿Y tú? ¿Cómo lo miras tú?» Rosa no respondió inmediatamente. Se concentró en secar los platos con más atención de la necesaria. «Con miedo», admitió finalmente. «Lo miro con miedo». «¿Miedo de qué?» «De que esto no sea real, de que se canse, de que se dé cuenta de que soy solo una chica pobre de Puebla y él es... él». Don Juan dejó lo que estaba haciendo y se acercó a ella. Puso sus manos curtidas sobre los hombros de Rosa. «Óyeme bien, Rosa Delgado. Tú no eres solo nada. Eres una mujer fuerte, trabajadora, con un corazón enorme. Si ese hombre no ve eso, es un tonto. Pero yo creo que sí lo ve. Y creo que por eso no se va». Rosa sintió lágrimas picándole los ojos. «¿Y si me rompe el corazón? ¿Y si no lo hace?», contraatacó don Juan. «¿Y si esto es real? ¿Vas a dejar que el miedo te robe la posibilidad de ser feliz?». Rosa no tenía respuesta para eso. Esa noche, cuando Mardone llegó a recogerla, Rosa lo vio con ojos nuevos. Vio cómo sus ojos se iluminaban cuando la veía salir del restaurante. Vio cómo siempre tenía una botella de agua fría, esperándola en el auto, porque sabía que ella terminaba los turnos deshidratada. Vio cómo había aprendido exactamente cómo le gustaba su café. Vio todos esos pequeños detalles que hablaban de atención, de cuidado, de algo que se parecía mucho al amor. «¿Estás bien?», preguntó Mardone mientras manejaban. «Estás muy callada». Rosa lo miró. «¿Puedo preguntarte algo?». «Siempre». «¿Por qué yo?». Mardone no fingió no entender la pregunta. Condujo en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Porque cuando te encontré dormida en mi auto, vi algo que no había visto en años. Vi a alguien que trabaja hasta el agotamiento por las personas que ama, que no se rinde aunque todo esté en su contra, que mantiene su dignidad aunque el mundo trate de quitársela». La miró brevemente antes de volver los ojos al camino. «Y luego te conocí. Y resultó que además de todo eso, eres inteligente, divertida, opinada, terco como una mula cuando quieres ser, y tienes esta forma de ver el mundo que me hace querer ser mejor persona». Hizo una pausa. «Así que la pregunta no es ¿por qué tú?, la pregunta es ¿cómo podría ser alguien más?». Rosa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Mardone, no tienes que decir nada», la interrumpió suavemente. «No te estoy presionando, solo necesitaba que lo supieras». Pero Rosa sí tenía que decir algo, porque guardarlo dentro estaba matándola. «Para el auto», dijo de repente. «¿Qué? Que pares el auto, por favor». Mardone la miró preocupado, pero obedeció, orillándose en la siguiente calle lateral. Apenas había puesto el auto en neutral cuando Rosa se desabrochó el cinturón de seguridad y se giró hacia él. «Yo también», dijo con voz temblorosa. «¿Yo también qué?», preguntó Mardone, aunque Rosa podía ver en sus ojos que sabía exactamente qué. «Tengo miedo», admitió Rosa. «Tengo tanto miedo de esto, de ti, de lo que siento, porque nunca he sentido algo así. Y tengo miedo de que si me dejo caer completamente, voy a destrozarme cuando termine». Sus manos temblaban. «Pero también tengo miedo de no intentarlo, de dejar que el miedo me robe esto, porque don Juan tiene razón. ¿Y si es real? ¿Y si tú eres real?». Mardone tomó sus manos temblorosas entre las suyas. «Soy real, Rosa. Esto es real. Mis sentimientos son reales». «Yo también siento cosas», confesó Rosa. «Cosas que no debería sentir por alguien que conocí hace apenas unas semanas. Cosas que me asustan porque son muy intensas y muy rápidas y la animó Mardone suavemente. «Y muy reales», terminó Rosa. «Son muy reales».
Mardone soltó sus manos solo para tomar su rostro entre sus palmas. ¿Puedo besarte?, preguntó con voz ronca. Rosa asintió, sin confiar en su voz. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos tuvieran miedo de romper algo frágil, pero luego Rosa se acercó más, profundizando el beso, y Mardone respondió con la misma intensidad. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «¡Wow!», murmuró Rosa. «Sí», acordó Mardone. «¡Wow!». Rosa se rió apoyando su frente contra la de él. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». «Ahora», dijo Mardone, «dejamos de tener tanto miedo. Intentamos esto, juntos, sin garantías, sin certezas absolutas, pero juntos». «Juntos», repitió Rosa probando la palabra. Le gustó cómo sonaba. «Hay algo más», dijo Mardone, separándose ligeramente. «Algo que necesito decirte». Rosa sintió un nudo en el estómago. «¿Qué?». «Hablé con el dueño de la estancia del Valle. Es un conocido mío. Le conté sobre las condiciones de trabajo, sobre obligarte a hacer turnos dobles, sobre cómo te tratan». Se apresuró a continuar antes de que Rosa pudiera protestar. «No di tu nombre. Solo expresé preocupaciones generales sobre el trato al personal. Y él, bueno, digamos que el gerente Villegas ya no trabaja ahí». Rosa abrió la boca, cerró, la abrió de nuevo. «¿Despidieron a Villegas?». «Lo reasignaron a una posición donde no maneja personal», corrigió Mardone. «Y el nuevo gerente tiene instrucciones muy claras sobre horarios justos y condiciones laborales apropiadas». Hizo una pausa. «Pero también, y esto es solo si quieres, tengo otra opción para ti». «¿Qué opción?». «Uno de mis proyectos de desarrollo tiene un restaurante en la planta baja. Necesitan personal. El pago es mejor, los horarios son razonables y hay un programa de becas para empleados que quieran estudiar». La miró. «Podrías trabajar ahí. Turnos flexibles que te permitan ir a la escuela. Y antes de que digas que es caridad, no lo es. Necesitan meseras buenas. Tú eres buena. Es un intercambio justo». Rosa lo procesó lentamente. «¿Ya investigaste programas de estudio para mí?». Mardone tuvo la decencia de verse ligeramente avergonzado. «Tal vez, posiblemente. Hay una preparatoria nocturna que tiene convenio con la UNAM para después entrar a la carrera de nutriología». Rosa no sabía si reír o llorar, así que hizo ambas cosas. «Eres imposible», dijo entre risas y lágrimas. «Completamente imposible». «¿Es eso un sí?», preguntó Mardone con esperanza. «Es un sí», respondió Rosa. «A todo, al trabajo, a la escuela, a nosotros. A dejar de tener tanto miedo». Se limpió las lágrimas. «Pero vamos a hacer esto a mi manera también. Nada de que pagues todo. Voy a trabajar. Voy a ganar mi propio dinero. Voy a contribuir». «No esperaría menos», dijo Mardone con una sonrisa. «Pero déjame ayudar donde pueda, como socio, como... ¿Cómo qué?», preguntó Rosa. Mardone la miró con esos ojos que ahora conocía tan bien. «Como el hombre que se está enamorando de ti, profundamente, irrevocablemente». El corazón de Rosa dio un vuelco. «Yo también», susurró. «Me estoy enamorando de ti también». Se besaron de nuevo, más largo esta vez, más profundo. Y cuando finalmente se separaron, Rosa supo con certeza absoluta que su vida había cambiado para siempre. No solo porque Mardone tuviera dinero o porque le estuviera ofreciendo oportunidades, sino porque la veía, la valoraba, la amaba por quien era, no por lo que podía hacer por él. «Llévame a casa», dijo Rosa finalmente. «¿A tu departamento?», preguntó Mardone. Rosa sacudió la cabeza. «No, a tu departamento. Quiero estar contigo esta noche. Solo estar, hablar, conocerte más». Sonrió. «Y tal vez planear cómo vamos a hacer funcionar esto». «Va a funcionar», dijo Mardone con convicción. «Lo sé. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque lo que tenemos no sucede a menudo. Y cuando algo así llega a tu vida, no lo dejas ir. Luchas por ello, te aferras a ello, lo proteges». Rosa sintió que más lágrimas amenazaban con caer, pero éstas eran felices. «Entonces luchemos», dijo. «Juntos». «Juntos», acordó Mardone. Condujo hacia las lomas, mientras Rosa miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar. Su ciudad, que ahora se sentía llena de posibilidades en lugar de solo obstáculos. Esa noche, acurrucados en el sofá del departamento de Mardone con té caliente y planes para el futuro, Rosa Delgado se dio cuenta de algo fundamental. Había entrado en el auto equivocado aquella noche.
pero resultó ser exactamente el auto correcto, porque la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. No solo a un departamento lujoso o a nuevas oportunidades, la había llevado a alguien que la veía por quien realmente era, alguien que la amaba no a pesar de su pobreza o su lucha, sino por la fuerza y la gracia con que enfrentaba ambas. Y por primera vez en su vida, Rosa Delgado se permitió creer en finales felices, porque estaba viviendo el suyo. Artefacto 3.2, parte 3, final 1. 650 palabras. 2 semanas después de esa noche en el auto, Rosa Delgado entró por primera vez a un salón de clases como estudiante oficial de preparatoria. Tenía 23 años, casi una década mayor que la mayoría de sus compañeros, pero cuando se sentó en ese pupitre de madera desgastada y abrió el cuaderno nuevo que había comprado con su primer sueldo del restaurante de Mardone, sintió algo que nunca había experimentado antes. Sintió que su vida le pertenecía, no a las circunstancias, no a la necesidad, a ella. Mardone la esperaba afuera cuando terminó la clase. Rosa lo vio recargado contra su BMW, con las manos en los bolsillos, y esa sonrisa pequeña que ahora reconocía como exclusivamente suya. Se acercó a él con pasos rápidos, ignorando el leve dolor que todavía sentía en los pies algunos días. «¿Cómo estuvo?», preguntó Mardone cuando ella llegó a su lado. Rosa no respondió con palabras, simplemente se lanzó a sus brazos, enterrando el rostro en su pecho. Mardone la sostuvo sin dudar, una mano en su espalda y la otra acariciando suavemente su cabello. «Fue perfecto», murmuró Rosa contra su camisa. «Absolutamente perfecto. Te lo dije», respondió Mardone con voz suave. «Esto es solo el comienzo». Subieron al auto y Mardone condujo, pero no hacia el departamento de Rosa ni hacia el suyo. Tomó una ruta diferente, hacia las afueras de la ciudad. Rosa no preguntó a dónde iban. Había aprendido en estas semanas que Mardone tenía formas de sorprenderla que siempre valían la pena. 30 minutos después, se detuvieron frente a un pequeño edificio en Coyoacán. Era una construcción antigua, restaurada con cuidado, rodeada de árboles y con un pequeño jardín frontal. «¿Qué es este lugar?», preguntó Rosa mientras bajaban del auto. «Es tuyo», respondió Mardone. Rosa se giró bruscamente hacia él. «¿Qué? Bueno, técnicamente es mío, pero lo compré para ti». Mardone señaló hacia el edificio. «Es un pequeño complejo de 4 departamentos. Pensé que podrías vivir en uno y rentar los otros 3. El ingreso de las rentas cubriría tus gastos mientras estudias, y cuando te gradúes, si quieres, podrías convertir la planta baja en una consulta de nutrición». Rosa lo miró como si hubiera perdido completamente la razón. «Mardone, no puedes simplemente comprar un edificio para mí». «Ya lo hice», respondió él con una sonrisa. «Ayer cerré el trato». «Eso es demasiado. ¿Es qué?», preguntó Mardone acercándose a ella. «¿Es demasiado para alguien que amo? ¿Es demasiado para la mujer con quien quiero pasar el resto de mi vida?» Rosa sintió que el mundo se detenía. «¿Qué dijiste?». «Dije», Mardone tomó sus manos entre las suyas, «que te amo y que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y antes de que digas que es muy pronto o que apenas nos conocemos, déjame decirte algo». Sus ojos oscuros la miraron con una intensidad que la dejó sin aliento. «He vivido 37 años sintiéndome como si estuviera esperando algo sin saber qué era. Y luego te encontré dormida en mi auto. Y de repente, todo tuvo sentido. Tú eres lo que estaba esperando, Rosa». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosa. «No sé qué decir». «Di que sientes lo mismo», pidió Mardone. «Di que esto no es solo yo volviéndome loco». «No estás loco», susurró Rosa. «Oh, si lo estás, yo también lo estoy. Porque te amo, Mardone. Te amo de una forma que me aterra y me emociona al mismo tiempo». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero este edificio es demasiado. No puedo aceptarlo así». «Entonces no lo aceptes como un regalo», dijo Mardone rápidamente. «Acéptalo como una inversión. Yo pongo el capital inicial. Tú lo administras. Cuando empieces a ganar dinero con tu consulta, me pagas, con intereses si quieres. Lo ponemos todo por escrito, legal, profesional». Hizo una pausa. «Pero mientras tanto, tienes un lugar seguro donde vivir, un lugar donde puedes construir tu futuro. ¿Eso te parece más aceptable?». Rosa lo pensó. Todavía se sentía abrumador, pero la forma en que Mardone lo planteaba, como un negocio,
como algo que ella ganaría con su propio esfuerzo. Eso era diferente. «Muéstramelo», dijo finalmente. «Quiero ver el departamento». Mardone sonrió, aliviado, y la guió hacia el edificio. El departamento de la planta baja era pequeño, pero perfectamente diseñado. Una recámara, un baño completo, una cocina integrada a la sala, ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz, pisos de madera que crujían suavemente bajo sus pies. Y lo mejor de todo, tenía una pequeña terraza que daba al jardín. «Es hermoso», murmuró Rosa mirando a su alrededor. «Es tuyo», repitió Mardone. «Si lo quieres». Rosa se giró hacia él. «¿Por qué haces todo esto? Y no me digas que es solo porque me amas. Tiene que haber más». Mardone se acercó a la ventana mirando hacia el jardín. «Mi padre me dejó una fortuna. Trabajé duro para multiplicarla, pero nunca supe para qué. Nunca tuve un propósito real más allá de hacer más dinero». Se giró para mirarla. «Y luego te conocí, y de repente tuve una razón. Tuve algo que realmente importaba. No solo el dinero, sino lo que podía hacer con él, las vidas que podía cambiar, empezando con la tuya». «No quiero ser tu proyecto de caridad», dijo Rosa, aunque su voz carecía de la dureza que intentaba proyectar. «No eres mi proyecto de caridad», respondió Mardone firmemente. «Eres mi futuro. Eres la razón por la que me levanto cada mañana sintiéndome agradecido. Eres...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Eres mi hogar, Rosa, y solo quiero asegurarme de que tú también tengas uno». Rosa sintió que algo dentro de ella se rompía. Todas esas defensas que había construido durante años, todas esas murallas que la protegían de ser lastimada, se derrumbaron en ese momento, dejándola completamente vulnerable y completamente libre al mismo tiempo. «Está bien», dijo con voz temblorosa. «Acepto. El departamento, la inversión, todo, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Mardone. «Que te quedes conmigo esta noche, aquí, en este departamento, sin muebles, sin nada, solo tú y yo». Rosa se acercó a él. «Quiero empezar mi nueva vida contigo en ella desde el principio». Mardone la miró con una ternura tan profunda que Rosa sintió que podría ahogarse en ella. No hay lugar en el mundo donde prefiera estar. Esa noche durmieron en el piso del departamento vacío, envueltos en una manta que Mardone tenía en el auto y usando sus chamarras como almohadas improvisadas. No era cómodo. El piso era duro y hacía frío. Pero mientras Rosa estaba acurrucada contra el pecho de Mardone, escuchando el latido constante de su corazón, se sintió más segura que nunca en su vida. «¿Sabes qué es lo más irónico?», murmuró Rosa en la oscuridad. «¿Qué?», preguntó Mardone, su voz somnolienta. «Que entré en tu auto completamente por accidente. Estaba tan cansada que ni siquiera me di cuenta de que no era el de Don Juan. Y ese error cambió completamente mi vida». Sintió cómo Mardone se reía suavemente, su pecho vibrando contra ella. «No creo que haya sido un error. Creo que fue exactamente lo que tenía que pasar». «¿Crees en el destino?», preguntó Rosa. «No creía», admitió Mardone, «pero ahora sí, porque no hay otra explicación para encontrarte». Rosa se incorporó ligeramente para poder ver su rostro en la penumbra. «Te amo», dijo, no como una confesión nerviosa, sino como un hecho simple y verdadero. «Y yo te amo a ti», respondió Mardone, «más de lo que las palabras pueden expresar». Se besaron lentamente, sin prisa, saboreando el momento. Y cuando finalmente se separaron, Rosa apoyó su cabeza de nuevo sobre el pecho de Mardone. «Voy a hacer que esto funcione», prometió Rosa. «Voy a estudiar, voy a graduarme, voy a abrir mi consulta, voy a devolverte cada peso que inviertas en mí». «Lo sé», respondió Mardone, «pero no tienes que probármelo. Ya creo en ti». «Lo sé», dijo Rosa, «pero tengo que probármelo a mí misma». Al día siguiente, Don Juan llegó al departamento cargando una olla enorme de pozole. «Escuché que mi niña tiene casa nueva», anunció al entrar, «y nadie estrena casa sin una comida decente». Mardone había traído algunas sillas plegables y una mesa de plástico. No tenían platos apropiados, así que comieron en vasos desechables que Don Juan había traído con previsión. Los tres se sentaron en ese departamento casi vacío, comiendo pozole y riendo mientras Don Juan contaba historias escandalosas de sus años en diferentes cocinas de la ciudad. «Ustedes dos», dijo Don Juan en un momento, mirándolos con ojos brillantes, «me hacen creer en el amor verdadero otra vez. Usted fue quien me dijo que no dejara que el miedo me robara la felicidad.
le recordó Rosa. Y tenía razón. Siempre tengo razón, respondió don Juan con una sonrisa. Soy viejo y sabio. Mardone se rió. Gracias, don Juan, por cuidar de ella, por confiar en mí cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. Vi algo en usted esa noche cuando llamó, dijo don Juan. Vi a un hombre que se preocupaba más por el bienestar de una extraña que por su propia conveniencia. Ese tipo de bondad es rara, y mi niña se merece nada menos. Esa noche, después de que don Juan se fuera, Rosa y Mardone se sentaron en la pequeña terraza mirando las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó Mardone. En todo lo que ha cambiado, respondió Rosa. Hace un mes estaba trabajando 17 horas con los pies sangrando, sin esperanza de algo mejor, y ahora, gesticuló alrededor, ahora tengo un hogar, estoy estudiando, tengo un futuro, tengo a ti, y yo te tengo a ti, dijo Mardone, tomando su mano, lo cual me hace el hombre más afortunado del mundo. Rosa apoyó su cabeza en su hombro. Vamos a ser felices, ¿verdad? Ya lo somos, respondió Mardone. Este es solo el comienzo. Y tenía razón, porque mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres, Rosa Delgado supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar en el mundo. No solo un departamento o una oportunidad de estudiar. Había encontrado a alguien que la amaba por quien era, alguien que creía en ella incluso cuando ella dudaba de sí misma, alguien que había tomado su error accidental de entrar en el auto equivocado y lo había convertido en el mejor accidente de ambas vidas. Este era su final feliz, pero también era su comienzo, y Rosa Delgado, la chica de Puebla que una vez solo soñaba con sobrevivir, ahora soñaba con prosperar, y con Mardone a su lado, sabía que cada sueño estaba a su alcance.